Taller de Publicación Personal y Derechos de Autor y Opciones de Difusión Digital 2022. Un tema que me habían pedido varias veces, es un tema que tiene más que ver con, para personas que ya han pensado en publicar, y no tiene por qué ser un cuento o una novela, incluso cosas tan simples como publicar una columna, publicar algo que pudiera llegar a tener algún tipo de derecho de autor en Internet, para un poco blindarse de las consecuencias negativas que eso pueda tener, o incluso cómo pasar de tener un blog digital, de publicarte en Wattpad, de publicarte en medios que no son los tradicionales, ¿no? A finalmente tener una publicación más tradicional, o incluso sacar derechos de autor para cosas que ustedes publican digitalmente, o en caso de que haya alguna vez se enfrentan a un caso de plagio o a un caso de cualquier tipo, cómo enfrentar ese tipo de situaciones. Mi nombre, como ustedes la mayoría ya sabe, es Sasha Hanik, soy periodista, me dedico a la literatura desde hace mucho tiempo, pero el tiempo es relativo. Empecé a escribir cuando tenía 7 años, pero mi primera novela la publiqué cuando tenía 14 años. Me han llamado joven promesa, yo no me puedo decir una promesa todavía, pero veamos cómo va. Y tengo cosas traducidas al inglés y últimamente al francés, y estamos viendo para el japonés, no sabemos todavía. Vivo en Tokio, donde estoy estudiando un magíster de Relaciones Internacionales, así que si tuviéramos que definir esto en una simple línea, soy analista internacional y novelista, o novelista y analista internacional, dependiendo con quién me estoy presentando. ¿Alguna pregunta sobre esta parte? ¿Alguna pregunta sobre mi trasfondo? ¿Algo que les llame la atención, o algo que crean que necesito explicar mejor? No. Bueno, entonces seguimos. La idea de este taller es un taller corto, es un taller de 2 sesiones, pero vamos a hacer 3 seguramente. Es aprender a inscribir un ISBN, entender qué es un ISBN, entender qué es derecho de autor, entender por qué se diferencian. Y puede parecer un poco como fome, legal, etcétera, pero todo tiene un sentido. Y les prometo que no va a ser un taller donde vamos a empezar a ver la ley y el de por qué de la ley, y etcétera, sino por cómo para autores que están partiendo y autores que normalmente no tienen conocimiento de estas cosas, les puede ayudar a entender estas diferencias, les puede ayudar a entender cómo publicar digitalmente, les puede ayudar a entender cómo publicar tradicionalmente, y aún así cubrirse de cosas que cuando uno está partiendo y no entiende o no sabe, te pueden terminar dando un dolor de cabeza. La mayoría de las cosas que vamos a responder en esta sesión tienen que ver sobre todo con preguntas que ustedes mismos me han hecho durante sesiones, o me han dejado en estos como sesiones de preguntas y respuestas, ¿no? Justo se conectó la última persona que se tenía que conectar, vamos a dejar entrar. Y en términos generales, conocer las precauciones que tienen que tomar al difundir las historias en Internet. Voy a estar totalmente abierta a preguntas, va a ser una sesión totalmente de preguntas y respuestas, así que vamos a tener espacios en los que ustedes van a poder preguntar. Escriban sus preguntas, que no se les vayan a pasar, que no se les vayan a olvidar durante la sesión. Y como les decía, no tiene por qué ser solo algo para, no sé, libros, etcétera, o cuentos, o puede ser para guiones de televisión, puede ser para columnas de opinión, puede ser para algo que ustedes después quieran convertir en un libro de no ficción. Y aún así, si empiezan a publicar, y esto pasa mucho, que la gente como los pensadores, etcétera, publican como su blog, ¿no? Su blog personal. Y después las entradas de su blog personal las pasan a un libro. Y para eso también este tipo de conocimiento les sirve. Entonces, la primera sesión, las preguntas más comunes, y qué es derecho de autor y cómo obtenerlo para Chile. Sé que aquí todos son de Chile, me imagino, pero este es el mismo proceso prácticamente para todos los países. Y en la segunda sesión, cómo publicar, difundir historias en medios y cómo obtener su propio ISBN como autor independiente. Objetivos específicos, que tengan clara la diferencia entre autopublicar
publicar en sitios online, publicar contrato editorial, edición tradicional, autopublicación, cosas que uno no sabe cuando parte y puede terminar cayendo en algún tipo de promesa donde uno se emociona mucho, o me contactaron para publicar esta obra, pero al final es una editorial de autopublicación, o incluso puede ser ¿cómo se llama esto? ¿Cómo se llama? Una triguería, ¿no? Una pillería, una editorial falsa. Les llaman también imprentas editoriales, que no son una editorial, sino que son una imprenta que autopublica libros y los vende como si estuvieran editoriando, cosa que no es verdad. Vamos a entender también cuál es la diferencia entre esas cosas. ¿Cómo pegan los derechos de autor en cada una de las situaciones? Yo tuve un problema con derechos de autor hace 2-3 meses, así que vamos a pasar por ese caso y cómo lo resolvimos, sin tener que meternos en líos legales, etc. Y que conozcan los pros y contras de publicar por ustedes mismos en Internet, cuáles son los pros y contras de, por ejemplo, partir en Wattpad o partir en estas plataformas de publicación digital. Así que antes de partir, preguntas, objetivos, algo que les gustaría aprender en estas sesiones, algo que esperaban ver en esta sesión y que no está. A mí, Sacha, me interesa, alguna vez lo conversamos sobre los agentes, sobre el tener un agente literario. El otro día me pareció entender que tú estabas trabajando como un agente literario. Yo estoy trabajando con un agente literario, sí. Y antes no tenías. Exacto. Y bueno, cuando te conocí, en el fondo lo que me llamó la atención era que, bueno, tú eres de una generación distinta que la mía y ahora todo es como digital en el fondo. Entonces, hay ciertas prácticas que están más asociadas a la editorial en papel y a todo lo que conlleva eso en el fondo. Y que hoy día hay otros canales que no necesariamente, tú mismo me dijiste que no te convenía que tus libros se vendieran en editoriales tradicionales, así por los libros en masa. Entonces, no sé si todo esto está relacionado también con tener un agente literario. ¿Cuánto Sí. tiene que dedicarse el autor a preocuparse de los derechos y todas esas cosas? Si es que tiene un agente o no, ¿cómo funciona? Voy a también contarles cuál ha sido mi experiencia con eso, y sobre todo con esta última novela de la Cenea, que ha tenido como hartas ofertas, pero hartas ofertas también que no me han convencido, y cómo lo he hablado con el agente. También cómo me pasó cuando publiqué en tradicional y había publicado en internet, todo eso es como caso estudio. Ustedes van preguntándome porque se me va a pasar algo y les voy contando. Yo, antes de partir entonces, sí, estoy trabajando con un agente, pero de manera parcial. ¿Qué significa que estoy trabajando con un agente de manera parcial? Estoy trabajando, de hecho, a recomendación de uno de mis Patreons, ¿no? Estoy contratando un agente que lo que quiere hacer es partir una novela desde cero. No una novela que yo ya tengo publicada, que es como lo tradicional. El agente trabaja dándote contrato con una editorial, o sea, que te paguen por escribir, o ayudándote a escribir algo que va a llegar finalmente a las editoriales tradicionales. Entonces ahora estamos trabajando en conexión con una novela que estoy escribiendo para el próximo año ya, en la que básicamente lo que quiero hacer es empezar a conseguir un contrato más tradicional en una novela que yo sé que se va a vender mejor de manera tradicional. Porque una novela de fantasía, por ejemplo, lo más natural es que te cobren una brutalidad por publicar, o sea, que te cobren como autor por publicar, para que la novela esté en 3-4 librerías en Santiago, si es que están. Te dicen que están como o no en la feria del libro, en Antártica, pero cuando vas a la editorial te tienen listada, pero no te tienen realmente en la librería, ¿no? Entonces tienes que, como autor, estar yendo a todas las librerías y decir, oh, que tengan el libro, para que lo piden, y con suerte lo piden. Y todo eso, además de que ya pagaste para que te paguen un 10% de los derechos después. Traten de evitar todo ese tipo de contratos editoriales. Vayan o por un buen agente, que es difícil conseguir porque la gente no toma a todos los clientes. Y eso también tienen que saberlo. No es como que yo puedo llegar
es primera vez que estoy publicando y me va a contratar el agente de J.K. Rowling, no funciona así. De hecho, hasta J.K. Rowling al principio mandaba sus cosas directamente a la editorial. El agente toma clientes que tienen ya experiencia, que ya tienen cosas publicadas. Al menos de que sea un agente un poquito chanta, y eso lo podemos también discutir, ¿no? Así que ustedes también, si tienen alguna experiencia de algo que les haya pasado o que les interesa saber, me avisan al tiro. Yo, por ejemplo, cuando estaba trabajando, ahora estoy trabajando con el agente tomó más de 3 meses para aceptarme la aplicación de representación. Entonces, cuesta, ¿no? Entonces vamos a partir con la primera pregunta, que es antes de eso. Que es, tengo una idea, pero no sé en qué convertirla, si cuento, artículo, libro o podcast. Yo, si he tomado algún otro taller conmigo, saben que algo que a mí me parece muy importante es que antes de partir con una idea, un cuento, etcétera, tengan más o menos claro a qué tipo de formato lo quieren pasar. Si tengo una idea de una historia, es distinto tener una idea de una historia que la idea de un cuento o una novela o un podcast. La idea de la historia es importante y se trabaja como escaleta, pero después cuando la quieren pasar a cuento, artículo, libro, podcast, artículo científico, etcétera, tienen que escribirlo pensando en qué tipo de formato va a terminar. ¿Qué es lo que pasa muchas veces? Y esto sobre todo pasa en medios como Wattpad, que Wattpad beneficia a la persona que escribe rápido por sobre la persona que escribe bien, y beneficia a la persona que escribe semana a semana, quizás no teniendo la historia clara, sobre la persona que tiene una idea formada. Entonces, cuando uno empieza a publicar en plataformas digitales, que esto también me pasaba a mí cuando yo publicaba en plataformas digitales, muchas veces partes escribiendo sin tener claro cómo se escribe un capítulo, sin tener claro cómo se escribe, cómo terminar la historia, y terminas con algo que quizás es muy popular en la semana a semana, pero que cuando lo quieres pasar después a cuento o artículo o a libro, cuesta mucho porque la estructura no está bien para eso. La estructura está bien para el tema digital. Entonces, la primera aquí recomendación sería: piensa en tu idea como una escaleta, no como un producto terminado. No pienses tu idea como una película, no pienses tu idea como un libro, piénsalo como una escaleta. Esta es la historia. Piensa, luego imagínate a ti mismo como el lector, auditor o audiencia de esta idea. Como a ti te gusta leer, a ti te gusta escuchar podcasts, a ti te gusta escuchar audiolibros, a ti te gusta ir al cine, no sé. Si tuvieras que imaginarte esta historia, imaginar que estás comprando, pagando por esa historia, imaginando que estás dedicándole 2 horas de lectura o 2 horas de tu tiempo a esa historia, ¿en qué formato te acomodaría más? Y luego, obviamente, ¿cuáles son tus propias fortalezas, habilidades y debilidades? O sea, a mí me encanta el cine, pero yo no tengo idea cómo editar un video, por ejemplo. ¿Y cuánto presupuesto necesitas? Por supuesto que, ¿por qué hay lo que se llama el funnel, ¿no? ¿Por qué uno parte con muchísimas ideas de libro, muchísimas ideas de cuento, y después de esas ideas de cuento y libro solo algunas se pasan a tradicional, y esas ideas tradicionales solo algunas se pasan a podcast, y de esos podcasts solo algunos se pasan a película? Porque el presupuesto, la plata que tienes que invertir en escribir un libro, es tener un computador con Word y tiempo libre. La plata que tienes que invertir para hacer una buena película son millones y millones de dólares con el tiempo de miles de personas, ¿no? Entonces, por supuesto que hay como un filtro en el que partimos con muchas ideas de libro, pero de esas ideas de libro solo algunas funcionan visualmente, solo algunas funcionan auditivamente, y de esas que funcionan auditiva o visualmente, solo algunas se pasan a película. Cuando estamos hablando de un artículo, por ejemplo, o un libro de no ficción, que también me he preguntado, oye, quiero publicar un libro sobre algo típico, el estallido social en Chile, no sé. De todos los artículos que se han escrito en la historia de la humanidad sobre
el estallido social en Chile, me imagino que la mayoría están en internet y la mayoría son comentarios de Facebook, y de esos comentarios de Facebook solo algunos son columnas, y de esas columnas solo algunas personas les invitan a la tele a hablar sobre el estallido social, ¿no? Entonces funciona una lógica similar, pero distinta. Entonces, teniendo claras esas preguntas, ahí me dejaron un comentario: a no ser de que la produzcas con bajo presupuesto con el fin de que sea consumo irónico. Claro, si consumes como algo que tú sabes que va a ser de bajo presupuesto, todo bien. Si tú escribes un blog o haces unas tiras cómicas pensadas para difundirse en internet y las haces para eso, también es súper bien. Si haces un reel en Instagram o un TikTok, no te cuesta nada de dinero, igual puede tener un impacto gigantesco, ¿no? Así que, claro, todo depende. Entonces, normalmente cuando me preguntan por qué escribir, yo creo que hay hartas preguntas que no nos hacemos. Mucha gente es bien impulsiva cuando parte escribiendo, me incluyo, y en vez de preguntarnos cosas como, no sé, qué hacer, cómo hacerlo, por qué hacerlo, lo primero que mucha gente se pregunta es ¿por qué? ¿Por qué escribir? ¿Por qué crear algo? ¿Por qué genero contenido? ¿A quién quiero llegar? No sé, vamos a preguntar aquí a Alejandro. ¿Por qué crearías tu contenido? Um, Puta, me vas a hacer pensar, qué difícil. Eh, ¿Por qué crearía contenido? Básicamente por querer expresar las ideas que tengo dentro. Y eso, Ujú. en Por poner, resumidas cuentas. por poner en palabras, pero está muy bien, por poner en palabras las ideas que tengo. Emilio, ¿por qué crearías tu contenido? Bueno, hay una pulsión interna por contar historias, eh, por, por contar historias que también tiene un trasfondo de lo que uno tiene adentro. Claro, también puedes hacer algo así 100% autobiográfico, pero en el fondo uno cuando crea una historia, los personajes tienen algo de uno, es una forma de liberar la emocionalidad que uno tiene, la experiencia que uno tiene, y en cierta forma, de una manera que sea como en el fondo agradable para los demás, o sea, Ujú, una historia que contar. ujú. Tengo una historia que contar, muy bien. Franz. Parece que Franz no está 100%. Rodrigo. Hola, ¿qué tal? Aquí a ver si se muestra la cámara. No, un segundito. No sé si se puede ver. Mira, respecto de la pregunta ¿por qué escribir? Yo creo que un poco parecido con Emilio, si no me equivoco, que lo comentó anteriormente. Eso como una pulsión, porque bueno, igual yo, bueno, tengo una profesión que es muy distinta del ámbito literario, del ámbito de la humanidad, pero siempre un poco por el lado de mi mamá, como ella estudió filosofía. Y bueno, de hecho ella quería un momento estudiar literatura, en algún instante de su vida como que ella me empapó mucho de ese mundo. Entonces siento como que por osmosis me entró muy fuerte algo de ella y como que siento que tengo que liberar una bestia que tengo dentro en el buen sentido, como que tengo que dejar salir. Y como que por muchos años la he estado reprimiendo un poco por mi profesión, yo soy ingeniero, entonces como que de alguna manera necesito conciliar esa parte que he estado aislando o encerrando de alguna forma, es como una, no sé si decir una segunda personalidad, porque puede sonar un poco, un poco psiquiátrico, pero sí una parte importante mía que de alguna forma no he logrado desarrollar lo suficiente y sé que está, porque de hecho era cuando estaba, ponte tú en el colegio, en la universidad, era, a pesar de estar en carrera de ingeniería, etcétera, o en cursos matemáticos Ahí se cortó, pero se entiende la idea, ¿no? O sea,
y acá me escriben también por el chat, es una forma de expresión, es una forma de transmitirle al otro lo que uno siente, es una forma casi de terapia para mucha gente, de expresión, y es algo que pulsa mucho usando la misma palabra que usó Emilio, ¿no? Pulsa mucho en la naturaleza del ser humano, que tiene que ver con que el ser humano está cableado, está diseñado, está pensado para contar historias. Para contar historias. Es casi parte de la naturaleza de las personas, contar historias. Ahí sí. Se cortó. Sí, estábamos diciendo que escribir, expresarse, decir tu opinión es parte de la naturaleza del ser humano casi, contar historias. Entonces es muy natural querer escribir, es muy natural querer que nos lean. No tiene nada de vanidoso, no tiene nada de, ¿cómo se llama esto? De egoísta, no tiene nada de presuntuoso querer que nos lean y querer escribir bien para que la gente piense que escribimos bien. Hay mucha gente que dice, no, es que no quiero mostrar porque van a pensar que estoy escribiendo para los lectores, no estoy escribiendo para mí. Y nada que ver, o sea, es muy natural, muy, muy natural querer que nos lean, porque así como es muy natural querer que nos escuchen cuando estamos tristes, o es muy natural, nadie cuenta chistes solo, ¿no? Nadie cuenta chistes solo, cuenta chistes para que el resto se ría, ¿no? Claro. Porque somos seres sociales, entonces no, nunca que si alguien les dice, pero estás escribiendo para que te lean, sí, es mucho más natural. Hay gente que tiene un poco, y esto parte de la parte terapéutica de escribir, ¿no? Gente que tiene miedo a que lo lean porque tiene miedo a la crítica. Y lo hemos hablado en otros talleres, ¿no? El miedo a la crítica es muy real también. Entonces están como en ese limbo entre que quiero que lo lean, quiero que me publiquen, pero tampoco quiero que me lean porque no quiero que me critiquen. Yo creo que es muy terapéutico que te critiquen y que te critiquen mal porque te ayuda a controlar la frustración. Yo creo que hay pocas cosas que te exponen más a la crítica que tú tengas algo tan personal como un escrito y que alguien te lo destruya. Porque te ayuda a ponerte en perspectiva, te ayuda a que no te importe tanto la crítica, porque este tipo me está hablando de que mi libro no le gustó, mi historia no le gustó, porque no le recuerda a las grandes obras de Dostoyevsky, y a mí no me interesa si le importa o no, si le gusta o no la obra de Dostoyevsky. A mí, yo escribo por mí. Ya, y eso es un gran paso en aceptar la crítica. Pero si alguien te dice, mira, tu personaje era muy plano, o tu historia no está bien conscrita a algo, o está pensada para este formato, pero no funciona en este otro, también te ayuda un poco a tener humildad, ¿no? A entender que no todo lo que tú haces está bien y que hay mucho espacio para mejorar. Así que no pretendo que esta sesión sea una clase de filosofía o de psicología, pero me parece que es importante tener claras esas cosas. Acá me dice Alejandro que él tiene yo tomo más la crítica hater al contenido más que algo a que soy egocéntrico o algo así. Sí, puede ser hater, pero cuando yo hablo de esta parte como ay, es vanidoso porque le gusta que lo lean, le gusta ser influencers, yo creo que es natural para los seres humanos que si escribes algo lo escribas para ti, para otros. Hay muchos, incluso los poetas, que es como lo más introspectivo que pueda haber. Imaginemos grandes poetas, también les encantaba que los leyeran, ¿no? Aquí alguien también me dice, creo que fue Alejandro también, que ya hizo un libro que tiene ISBN y propiedad intelectual. Al final de la sesión me gustaría que nos contaras un poco de eso, ¿sí? Entonces, una vez que ya tienes claro tu objetivo, que es, no sé, quiero escribir porque quiero emocionar a otros, quiero escribir porque quiero expresar esta idea, quiero escribir porque quiero dejar un legado, quiero escribir porque es parte de mi naturaleza, tienes que pensar cómo se alcanza ese contenido, ese objetivo. Y yo creo que existen dos cosas que funcionan muy bien cuando uno está partiendo, que es entender
quiénes existen en tu red cercana y a quiénes quieres llegar. Si mi objetivo es emocionar a alguien y le escribí un cuento a mi mamá, bueno, ahí está, listo el objetivo, pa, listo. Si tu objetivo es querer llegar a gente que quizás, querer ayudar a gente, tener una historia, por ejemplo, haber pasado por algo muy difícil, contar esta historia y querer llegar a gente a la que tú crees que puedes ayudar con esa emoción, con esa historia, con esa enseñanza de vida, no sé, quizás mi libro es más para niños o quizás mi libro es más para adultos. Cuando yo pregunto a quién tienes en tu red cercana, lo pregunto porque, como yo decía, muchas veces cuando uno parte escribiendo, no tiene idea a quién hablar, no tiene idea con quién conversar, no tiene idea a cómo proponer una historia. Y acá no estamos hablando de si escribes bien, escribes mal, si el punto, si la coma, si el gerundio, no. Simplemente a quién alcanzar, ¿no? Cómo publicar, con qué tipo, tengo que hablar con un abogado, tengo que sacar el ISBN esta historia que quiero publicar en Wattpad, quiero hacer algo con eso. Quizás la respuesta es no, quizás la respuesta es no, quiero publicar un blog en Medium, y eso fue. Entonces, vamos a partir esta sesión, o vamos a continuar esta sesión con aquellas dudas que me llegan, sobre todo por Patreon, pero también por Instagram, me llegaban, porque yo tengo Instagram, de la gente que está en esta situación. Entonces la primera es, quiero publicar parte de mi proyecto de internet, pero no sé cómo afecta y si quiero usarlo para otra cosa. Esto es muy típico. Publiqué el primer capítulo en mi Instagram, publiqué el primer capítulo en mi Facebook, publiqué un hilo de contenido en Twitter, publiqué un trabajo en Fotolog, no sé, hace 100 años. Y, pucha, ¿sabes qué? Le fue súper bien, me contactó esta publicación, esta editorial, o esta productora de podcast, o me contactó el Mercurio, porque quiere publicar esta columna, o me contactó, no sé, un colegio y quiere publicar parte, pero yo ya había publicado en esto en internet. ¿Sí? Entonces, mi pregunta es, ¿qué hago con eso? Y hay varias opciones, hay varias respuestas para eso. Entonces, la primera es, piensa a qué público va dirigido, revisa tus opciones, decide en qué medio tienes que publicar, cuáles son los detalles, términos y condiciones, y analiza cuánto poder tienes sobre el contenido publicado. Cuando uno publica en Wattpad es este hoyo negro de historias de amor, básicamente, este hoyo negro de fanfic. Normalmente si te va muy, pero muy bien, te pueden hacer hasta una serie en Netflix, sin tener que tocar el contenido en Wattpad. Pero si tú ya llegaste al capítulo 5 o 6 y sabes que esta historia le está yendo bien, pero esta historia ya yo creo que va para un público más tradicional, o lo publicaste en YouTube, o lo publicaste en cualquier medio, normalmente la editorial te va a pedir que lo borres, que borres lo que habías publicado antes. ¿Sí? También, si tienes un Kindle o te autopublicas en Kindle, normalmente la editorial, si es que si llegan a estar interesados, te van a pedir que lo borres de Kindle, o que lo borres de YouTube, o de Medium, o depende de dónde estabas. Aún más, si quieres empezar, por ejemplo, a ser columnista en un diario y quieres publicar una idea muy similar a la que publicaste en tu blog, por ejemplo, en tu Medium o en tu Facebook, si no eres como Mario Weiswood, que él básicamente copia y pega sus columnas, es muy probable que te pidan que lo borres o que no te publiquen porque lo publicaste antes en ese formato. A mí me ha pasado que cosas que he publicado en Patreon, que supuestamente Patreon es súper personal, ¿no? En Patreon no puedes entrar si no tienes una suscripción, etc.
pero publicar partes de capítulos en Patreon, publicar cuentos cortos en Patreon, me ha hecho que editoriales o revistas me digan, oye, ¿sabes qué? No te vamos a publicar esto, o no lo vamos a tomar como publicación original porque estaba antes en Patreon. Te lo vamos a tomar como republicación. Esta editorial, por ejemplo, que publiqué hace poco en Japón, me pidió que borrara un cuento de Patreon para publicarlo en su... Y uno ni siquiera se da cuenta de esas cosas, ¿no? Uno ni siquiera se da cuenta de cómo puede impactar, pero es muy importante porque algunas editoriales, algunas revistas, algunos medios no te van a publicar si el contenido estaba en Internet. Excepto si le va muy bien y ya pasas como el threshold, ya pasas el límite de la popularidad y tu video de TikTok, tu Kindle, tu YouTube, tu canal de YouTube o tu Minion era tan popular que realmente a la editorial no le importa si está ahí. Por ejemplo, Alfaguara saca muchos libros de Wattpad que les va muy bien cuando ya tienen más de 1 millón, 2 millones de lectura y los publica así como salieron, hasta con las faltas de ortografía a veces. Cuando yo pregunto cuáles son los detalles, términos y condiciones, ahora hoy en día, sobre todo hoy en día las editoriales cuando aceptan el manuscrito o la propuesta de podcast cuando acepta el manuscrito, tiene una parte, no aceptamos obras que hayan sido publicadas en medios digitales, no aceptamos obras que hayan sido difundidas en redes sociales, sí aceptamos obras que hayan sido difundidas en redes sociales, pero pedimos que se borren. Sí aceptamos obras que hayan sido difundidas en redes sociales, pero las aceptamos como republicación. ¿Alguna pregunta sobre esto? Porque es bien complicado, yo sé que es complicado. ¿Alguien le ha pasado algo con esto alguna vez? ¿No? Si tienen alguna pregunta, pero no saben cómo formularla, si la dejas en el chat, la leo mientras estoy conversando, ¿no? Entonces, cuando yo hablo de cuánto poder tienes sobre el contenido una vez publicado, me refiero a que si eres un super autor de Wattpad con 10 millones de lecturas, etcétera, la verdad es que a ti te va y te viene si la editorial se pone quisquillosa con que está publicado o no. La verdad es que te lo no solo te lo van a publicar igual, sino que quizás te hagan una serie en Netflix. Entonces ahí, lamentablemente, la popularidad del producto tiene mucho que ver con las condiciones que te pone el método de publicación más tradicional. Sí, esto ya lo vimos. Entonces les hice este pequeño gráfico. ¿Se entiende o no se entiende? Les voy a pasar una explicación. Imagínense que tengo una obra. Vamos a hablar de mi primer libro, Sombras de Venganza. Niñita de 12 años publica sus historias en internet y tiene una lectura decente de unas 100 lecturas diarias, 200 lecturas diarias. Tengo una obra. ¿Tengo experiencia? En mi caso, no tengo experiencia. Ok. Publico online. Oye, ¿sabes qué? ¿Me fue bien? Sí. Bueno, si te va bien, como con una obra online, ya consideras que tienes experiencia. Porque tener un súper contacto con Alfaguara o con Random House no tiene mucho tiene que ver con la experiencia, sí. Pero publicar en internet también es experiencia, porque también tienes feedback del público, también te leen, también logras expresar lo que sientes, también logras corregir lo que sientes, también tienes críticas y quizás críticas mucho más ácidas de las que hubieras tenido por un editor tradicional. ¿Sí? Entonces sí, si publicas en internet, considero que tengo experiencia, ok, sí. ¿Publico tradicional? Bueno, si publicas en internet, pero eso le puse una línea puntuada, es probable que te pidan. Es difícil que pases de publicación en internet a publicación tradicional, si es que no te va muy bien en internet, pero pongamos que me va muy bien en internet. ¿Sí? Sí. ¿A la obra le va bien? Sí, felicidades, eres un autor consagrado con la vía número 1, ¿no? Oye, ¿sabes que la obra no le va bien? Bueno, sigo mejorando. Busco otro medio para publicar. Mi historia no era para podcast, era para Medium.
Oye, no tengo experiencia, quiero autopublicarme. Autopublicarme es que te contrata una editorial de estas que dicen paga 1.000.000 de pesos y te damos 100 copias, ¿no? Y esas copias son para ti, tú las difundes en tu amigo, familia, en la biblioteca municipal. ¿Por qué le puse también no tengo experiencia, pero publico en tradicional? Porque hay casos pero muy contados de gente que escribe demasiado bien, que se gana un concurso literario con la Municipalidad de Santiago y que publica tradicionalmente en su primera obra y le va súper bien o no le va bien. Quizás no le fue bien con esa publicación tradicional y se va a publicar después en online, ¿no? Pero pongamos que sí. Si quieres publicar en autoedición, mi recomendación es tener mucho cuidado con los distintos tipos de autoedición. Hay editoriales que son editoriales chicas que te van a cobrar, pero te van a tener en la feria del libro, te van a tratar como una editorial, como un escritor tradicional, te van a difundir en las librerías, te van a poner en su catálogo como un editor, como un escritor más, te van a pasar los libros, pero te van a ayudar básicamente. Hay otras editoriales que no, que son imprentas, que tú le pagas, te dan los libros y ahí quedaste, ni siquiera tienen el logo de la editorial. O tienen el logo de autoedición, que es como premio de consuelo. Mucho cuidado con ese tipo de editoriales. Otro tipo de editorial con el que hay que tener cuidado, me estaba contando mi agente que él trabajaba antes, o ve mucho esto. Una editorial pequeña o mediana saca un concurso de literario. ¿Sí? Y postulan 100 chicos recién escribiendo, etc. Saca el concurso literario y una de las obras sale ganando. ¿No? Pero tienen 99 otras obras ahí a su disposición de gente que está partiendo y que tiene mucha ilusión. Entonces lo que hace esta editorial es que a uno le hace la edición tradicional, en los otros 99 los contactan y le dicen, bueno, ¿sabes qué? Nos encantó tu obra, estuvo a punto de ganar. Oye, de las 99 estuvieron a punto de ganar y mira. Pero no has ganado, sabemos que no has ganado, pero queremos darte la opción de publicar y para eso te ofrecemos este sistema de autopublicación. Ese es el ¿cómo se llama esto? Catch que tienen estas editoriales. Porque tú dices, muy emocionado, oye, mi obra estuvo a punto de ganar, te emocionas, le dices, ya, ok, voy, vamos, y resulta que al final es lo mismo, es una imprenta, porque me contaba mi agente, ¿no? Cualquier persona que publique un libro tiene aseguradas por lo menos 100 libros vendidos. Cualquier persona. Y para la editorial, oye, 99 libros autoeditados, que más encima te pagaron toda la impresión, no tuviste ningún costo hundido, ningún riesgo, y más encima por cada uno vendo 100 libros, o sea, tremendo negocio, ¿no? A costa de los sueños, esperanzas y intenciones de 99 personas que no ganaron el concurso. Mi recomendación es, si te ofrecen este tipo de autoedición, mejor seguir mejorando, buscar otro medio, como aparece acá abajo, en verde. Otro medio puede ser podcast, puede ser internet incluso. Y si sigues mejorando, ya considero que tú tienes experiencia. Aunque no hayas publicado nada, si escribiste 3 libros, aunque no te hayan publicado ninguno de esos 3 libros, para mí, personalmente, y aquí sale la línea rosada, ya tienes experiencia. ¿Sí? Les voy a mostrar se los voy a mostrar al final. Se los voy a mostrar al final porque así yo corto después el video. Y no cuando lo suba. Pero me mandaron ayer el contrato más usurero y más autoedición, más chanta que he recibido en mucho tiempo. Para eso se los quería mostrar, para que tengan cuidado con ese tipo de cosas. Y lo voy a poner al final para después simplemente cortarlo cuando suba el video. Porque además hay datos sensibles, nombres, apellidos, nombres editoriales. No quiero que esto salga en YouTube después, ¿no? Esta es otra pregunta que siempre me aparece. Me da miedo que la editorial o medio me robe la idea cuando mando el manuscrito o le mando la idea.
¿qué es esto? Hay mucho, y sobre todo chicos jóvenes, ¿no? Secundarios, que les da miedo mandar la idea a una editorial porque dicen, pero el editor me va a copiar la idea. Es por eso que yo recomiendo que antes de mandar tu historia, bueno, hay dos cosas. Primero, antes de mandar tu historia a una editorial, tú ya puedes sacar la propiedad intelectual de esa historia. Le puedes sacar los derechos de autor a esa historia. Con 70% de la historia lista ya le puedes sacar derechos de autor. Puedes sacar la marca también de la historia. Y lo segundo, le tengo que dejar entrar a Emilio que se salió. Y lo segundo, un correo, un post original, una foto de Instagram, una foto de Facebook, un tweet, todos sirven como antecedentes para determinar el autor original de una obra. Por lo tanto, no pasa, y por eso también a algunas editoriales les gusta que mandar el manuscrito escrito, porque saben que la persona no va a guardar el registro de yo lo mandé este día, ¿no? Pero si tú mandaste un correo, y ese correo se mandó en febrero, y alguien mágicamente sacó el mismo libro en diciembre del mismo año, tú tienes un correo de 10 meses atrás que muestra o demuestra que la obra es tuya. Y eso, mucha gente dice, no, pero es un correo nada más, etc. Ese correo no sirve, etc. No, ese correo sirve. Y si tú lo mandas, si te vas a juicio, no hay que irse a juicio, pero si te llegaras a ir a juicio, ese correo sirve como antecedente para decir, me robaron la idea. Así que no se preocupen por eso. Por eso me da un poco de miedo borrarlo publicado en internet. Lo puedes ocultar también. Archivar. En Instagram puedes archivar, en Medium puedes despublicar, etcétera, pero guarda todo ese registro, todos los metadatos. Puedes sacar screenshot. En algunos casos también screenshot sirve. Cuando envías el manuscrito en papel, guarda el recibo del envío. Tómale una foto del sobre, tómale una foto del manuscrito sobre el sobre, en caso de cualquier cosa. Esa es mi primera recomendación. La segunda, ya les dije, puedes inscribir la propiedad intelectual de una obra, incluso antes de estar terminada, incluso antes de mandarla a una editorial. Y tercero, y esto me pasó a mí también, si lo que están copiando no es el contenido, sino el nombre, sino la idea, la marca también la puedes inscribir en Chile. Y entonces sí. Oye, ¿y cómo supiste de este otro libro? Me lo mandó una persona por internet. Me dijo, mira, oye, pensé que era la segunda parte de tu libro y me di cuenta de que alguien te está copiando. Tuve mucha suerte, la verdad, en ese sentido. Ya, pero eso significa entonces que hay que inscribir en el INAPI cualquier cosa que pueda ser susceptible a considerarse marca, como por ejemplo Ayaneda o no sé. Sí, porque Ayaneda es mucho más una marca, pero el título, El pájaro canta hasta morir, no es marca, no. Acá también tenía la suerte de que el libro no se llamaba La Orden de los Deltas en Viajes en el Tiempo, el libro se llama solo Deltas. Y el otro libro también se llamaba solo igual. Como ya les decía, hay una diferencia. Tener un ISBN o un ISSN, que es la versión para publicaciones más académicas, recoge los datos de publicación, te indexa, pero no certifica la propiedad intelectual, sino que indexa para distribución. ¿Qué significa esto? Yo ahora estoy traduciendo La Granja de los Animales al español, de Orwell. Yo no soy dueña de La Granja de los Animales, pero yo le voy a sacar un ISBN a ese libro de La Granja de los Animales para certificar que yo soy la traductora, pero también para distribuirlo originalmente. O sea, la traducción de Sasha Hanik de La Granja de los Animales, ¿no? El ISBN recoge los datos y los metadatos, que este libro es de Orwell, etcétera, pero no certifica
No fue Orwell quien sacó ese derecho de autor, no fue Orwell quien sacó ese ISSN, ¿no? No fue Orwell quien sacó ese ISBN. Básicamente lo que te dice el libro es, este libro fue publicado en tal fecha, se distribuyeron 1000 copias, se vendió en tal lugar y se publicó en este idioma y en este formato. Por lo tanto, incluso si tienes un mismo libro, si lo publicas en distintas editoriales, si lo publicas en distintos formatos, tienes que sacar múltiples ISBN. El libro tapa dura y el libro tapa blanda van a tener el mismo contenido, pero tienen 2 ISBN distintos. ¿Se entiende eso? ¿Sí? ¿Alguna pregunta sobre eso? La propiedad intelectual. Ahí me mandaron La propiedad intelectual es distinta. La propiedad intelectual es un recurso legal, tiene alcance internacional, porque hay tratados entre países. Requiere presentar el archivo original. Para el ISBN no, en el ISBN es una ficha que tú llenas con que voy a imprimir 100 copias y ese es el título del libro y se da fe de que ese es el producto. Con la propiedad intelectual no, tienes que presentar el archivo, tienes que presentar la portada del libro, tienes que presentar el dibujo que hiciste, tienes que presentar los planos de la casa. Sí. Un pequeño consejo para lo que le interesa al área del cómic, dice acá Valentina. No le crean al negocio de Webtoon Canvas porque supone que es lo siguiente: si tu Webtoon en formato Canvas y alcanzas 10.000 seguidores y 40.000 visualizaciones mensuales, empiezan a pagarte. Una conocida no alcanzó la meta, lo sobrepasó por miles y su gran ganancia fueron 12 pesos chilenos con 30 capítulos bellamente dibujados. La historia es súper fome a mi gusto y los personajes son súper planos. Y varias cosas forzadas, pero se nota que estaba dibujado con mucho cariño y esfuerzo. Así que solo usen la plataforma como hobby, no para generar ingresos. Los únicos de la app que tienen un sueldo decente son gringos cerrados y con mexicanos y siempre con las mismas historias. Perfecto. Se pueden inscribir varias novelas en un solo registro. Cada novela tiene su propio registro, pero tú puedes inscribir una saga también. También puedes sacarle ISBN una saga. Pero tú puedes, por ejemplo, tomarte una tarde y tengo 5 novelas y a las 5 le saco ISBN intelectual en una tarde. Sí, te puedes sentar y hacer todo en una tarde. Pero sería raro que tenga el mismo registro de propiedad intelectual para 2 novelas. Tengo el mismo para una saga, ¿no? A la escena 1 y 2 de 3 puede estar dentro de su propio registro de propiedad intelectual. Propiedad intelectual, lo que yo les decía antes, ¿no? Con el avance de Internet puedes usar los correos, si tú le mandas un correo al editor, las primeras publicaciones, timestamps, etc. Como pruebas un caso de robo de propiedad intelectual. Un caso en Chile de una editorial que usó una portada con una imagen. No, vamos a cambiar. Hubo un caso de una productora de cine en Chile que usó como portada una imagen de una ilustradora inglesa como portada de su serie, editada obviamente para fines estéticos. Es una serie de Amazon, me parece, de una productora chilena llamada La Jauría. No sé si la han escuchado. Y lo que ellos hicieron fue tomar una foto de internet, parece, o comprar en una base de datos. Eso, si compran fotos en ¿cómo se llama esto? En Photostocks o Stockstopea, etc. También siempre hay que hacer reverse search sobre la imagen, porque hay una posibilidad de que la imagen la haya subido a alguien de manera maliciosa y esté cobrando de manera maliciosa. Entonces esta persona tenía esta imagen que usó, que fue comendada por un cliente, la subió a internet, la subió a Twitter, y esta productora chilena usó esta imagen para su portada. La productora chilena va y dice, no, nosotros pagamos a Stock Photos por esta foto. Pero la productora inglesa dice, bueno, mira, nosotros publicamos la imagen en Twitter claramente hace 3 años y claramente está comisionada para este cliente y no para ustedes. Por tener esa prueba, al tiro hubo una reacción y tuvieron que hacer el cambio en Chile.
Entonces, incluso subir tu imagen a Twitter, que uno podría decir, oye, pero estoy liberándola para que todos la vean, eso también es una prueba de que tú eres el dueño intelectual de la imagen. ¿Alguna pregunta hasta acá? Porque quiero... Sí, a mí me llamó la atención, Sacha, el comentario que hiciste sobre traducir otra novela. ¿Cómo se verifica que no, en el fondo que no hagáis pedazos el texto original? ¿Cómo son los derechos de esa novela? Porque tú solo la estáis traduciendo, pues, no estáis agregándole cosas. Entonces, ¿cómo funciona? ¿Tenéis que pagar? Ay, buena, mira, va a sonar súper mal. Si la obra es un bestseller, onda Harry Potter, ahí la traducción la maneja una editorial muy tradicional y tienen los derechos de traducción y tiene accountability directo de la editorial original y del autor original. Si la obra es Peter Pan o Pinocchio, obras que ya están liberadas de manera pública, no sé, El Príncipe, la Caperucita Roja, ahí el traductor tiene la libertad y la responsabilidad de hacer una buena traducción, y ahí el público es quien básicamente evalúa si la traducción es buena o mala. Y compran o no compran la obra si la traducción es buena o mala. Si tú cambias contenido, ahí tú ya estás infringiendo, es una infracción ética más que una infracción legal, porque la obra está liberada. ¿Y de qué año es? ¿Tú dijiste 1984 o La Granja de los Animales? No, La Granja de los Animales. La Granja de los Animales, es que Orwell falleció hace 70 años, así que técnicamente ya está liberado. Oye, qué antiguo. Sí. Ya. Todas las obras, traducciones y por eso también tienes que tener mucho cuidado con las traducciones. Siempre trata de buscar una buena traducción.